Vamos a leerlo alternadamente. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos del 10 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios alternadamente: pero después de sus hermanos habían subido, entonces también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Respondió la multitud y dijo: ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Puedan tomar su lugar. Y en ese tiempo, hermanos, hermanas, cuando el Señor también nos habla, principalmente como título es: ¿haces la voluntad de Dios o la tuya? Y hay momentos que cuando nosotros empezamos también a entender y comprender, porque como personas somos muy inteligentes. Si yo les sacara un billete de 20 y uno de 500, ¿cuál es el que ustedes escogerían? El de a 20, como dicen, ¿verdad que no? Escogeríamos el de a 500 porque somos tan inteligentes. Pero si algo que podemos nosotros mirar en eso es cuando a veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Cuando tú y yo también llegamos ante las situaciones o adversidades y a veces que creemos que Dios es el que está haciendo su voluntad en nosotros. Y es tan cierto que cuando nosotros empezamos a investigar en nuestro propio ser, sabemos que lo que estamos haciendo y que creemos, entre comillas, que va bien, nos damos cuenta que cuando algo pasa en nuestra vida, se nos trunca algo, sabemos que entonces esto no es de Dios. Pero hay momentos que nos duele. ¿Por qué? Porque a veces hacemos nuestra propia voluntad y decir, bueno, aunque cuando no sea de Dios, yo voy a seguir adelante y a ver hasta dónde para. Pero cuando nosotros seguimos adelante, vienen las consecuencias más fuertes. Algo que podemos nosotros mirar, hermanos y hermanas, que algo tan cierto que lo que nos enseña el Señor Jesús en esos tres pasajes, donde dice que Jesús respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá doctrina que es de Dios, y no hablo por mi propia cuenta. Y cuando entonces empezamos nosotros a mirar esta parte importante de cómo Jesús hablaba también a los hombres y llegaba al corazón, el hombre caía también convertido delante de Dios. A veces a mí lo que también me sorprendía o me sorprende en la palabra es que Jesús no decía inmediatamente te sano. Jesús le preguntaba a los hombres: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? Y el hombre inmediatamente respondía, pero se veía la voluntad del hombre, porque decía: quiero que me sanes, quiero que libertes o des libertad,
Quiero, Señor, que también pueda yo alabarte. Pero podemos nosotros, hermanos, mirar que la voluntad de Dios, cuando dice también que una hoja de un árbol no cae, si no Él no lo permite. Y algo que podemos nosotros meditar en esa parte de la voluntad de Dios, cuando empezamos a conocer también su doctrina, Él empieza a cambiarnos y a transformarnos. Hay momentos, hermanos y hermanas, que a mí lo que me sorprende es que lo primero que sale de nuestra boca de corazón es lo que Dios toma. Pero cuando Dios empieza a hablar a nuestras vidas, que lo que salió del corazón para hoy ponerlo en práctica en tu vida, es donde nos cuesta mucho. Es donde nos cuesta mucho. Podemos nosotros escuchar testimonios cuando alguien viene delante de Dios en el reclinatorio para decirle, Señor, ayúdame. Señor, toma mi vida. Señor, haz lo que quieras con ella. Señor, mi vida te la doy. Llegamos en ese momento donde podemos nosotros recordar o recordemos, hermanos, que a lo mejor lo hemos dicho. Pero cuando Dios empieza a actuar en nuestras vidas, empieza a cambiarnos, empieza a transformarnos, es ahí donde nos duele. Es ahí donde podemos nosotros mirar que lo que quiere Dios, dice, es tu vida porque tú ya se la diste. Pero cuando empieza a trabajar Dios contigo, nos duele porque decimos, Señor, es que yo no quiero. Es que mira, ahorita yo tengo muchas cosas que hacer. Es que mira, todo lo que yo tengo planeado en mi vida, no puedo. Recuerdo que alguien me decía, y uno terminando la carrera, ¿puede ser uno pastor? Yo le decía, sí. Pero decía, pero ¿puedo seguir ejerciendo mi carrera? Yo le decía, bueno, eso pregúntaselo a Dios. Porque llega momentos que cuando eso pasa, Dios te dice, no, yo te quiero de tiempo completo. Yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero que tú hagas mi voluntad. Pero cuando Él nos dice, haz mi voluntad, es ahí donde nos cuesta mucho. Porque entonces creemos y pensamos, cuando dice, Dios quieres que haga tu voluntad, pero voy a dejar hijos, esposo, esposa, voy a dejar padres para hacer tu voluntad. Y a veces uno dice, es que ¿sabes qué? Me estás pidiendo mucho. Pero el Señor dice, no, no te estoy pidiendo que los dejes. Solamente es que me sirvas. Que conozcas mi doctrina. Cuando vamos a los proverbios es lo que nos dice. Que los proverbios son para entender justicia, juicio, equidad. Para entender razones prudentes. Pero hay de nosotros que cuando Dios nos habla y nosotros le entregamos, recuerdo que podemos tomar también el pasaje de Ezequiel, o podemos tomar otro pasaje como Dios nos ha llamado. Puedo decirles que Ezequiel, cuando habla en el capítulo 16, y dice, ve y tú anuncia a Jerusalén, y dile que yo le recogí, dile que estaba bañada en sangres, yo la levanté y yo la limpié, yo le dije vive, y luego afirma, sí, te dije vive. Pero más adelante, en lo que se refiere a Jerusalén, también le dice, cierto, todo esto hice contigo. Te di vida, te di collares, te di alhajas, te di de todo. Pero después dice, te convertiste en una persona que no valoró lo que le di. Y podemos nosotros mirar, hermanos, que eso pasa cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Eso pasa cuando nosotros no dejamos que Dios se mueva en nuestras vidas. Eso pasa cuando no queremos servirle al Señor. Ahora decimos los que ya estamos dentro, Señor, sí te quiero servir. Señor, sí quiero hacer las cosas conforme a ti te gusta. Pero, siempre alguien dice, ¿no? Cuando decimos un pero, ¿qué dice uno? Sí, ya es la traba. Ya es el puente.
Ya es lo que me vas a decir en ese momento es, pero bajo mis condiciones, bajo como yo quiero, que se haga mi voluntad. Y algo que podemos nosotros mirar, hermanos, si vamos a Santiago, por favor. En su capítulo 12, en su capítulo 1, verso 12, primeramente nos dice, o no sé si por título ustedes tengan el mismo que yo, soportando las pruebas, pero dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él, de su voluntad, nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Algo que podemos nosotros meditar en ese tiempo, hermanos, es cierto, Dios nos ha llamado, pero ante ese llamado a veces le podemos decir a Dios: sí quiero servirte, sí quiero estar trabajando para ti, pero a veces nosotros decidimos en nuestros tiempos, en este año que podemos nosotros meditar que inicia, hermanos, van a venir pruebas. En este año yo quisiera preguntarles, ¿qué pruebas tuvimos durante todo este año? ¿Qué fue lo que tú pasaste? ¿Qué fue lo que tú viviste? ¿Qué fue lo que tú en ese momento hubo dolor? ¿Qué fue lo que en ese momento en tu corazón también fue dirigido hacia Dios? Buscando en clamor, diciéndole: Señor, ayúdame. Pero algo que podemos nosotros mirar, hermanos, que conforme a esa parte o esa situación, llega a ser que Dios nos ayudó en la prueba. Dios nos ayudó en las situaciones que nosotros vivimos. Pero algo que podemos nosotros mirar es, pasó a ser bendición, pero lo que hoy podemos nosotros decir es, ya pasó. Y a lo mejor y podemos contar una anécdota de esa situación que hemos vivido. Y nos podemos reír. Pero algo podemos entender que en ese momento fue importante para nosotros. Pero lo que hoy también el Señor nos enseña es, también cuando tú sufras, a veces no digas que es de parte de Dios. A mí me queda admirado la vida de Job. Cuando Job dice que su esposa también le dice, pues maldice a Dios y muérete. Pero dice, no puedo. Cuando también le dicen, te quitaron todos tus bienes, te quitaron a tus hijos. Y lo único que Job responde es, Jehová quitó, Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre del bendito. Pero podemos nosotros ver, hermanos, que cuando se nos quita a nosotros, a veces queremos nosotros que se haga la voluntad. Cuando hemos escuchado que alguien muere y que podemos nosotros mirar en ese momento, el hijo, la hija, el tío, la tía, la hermana, que era muy apegado, ¿qué grita? ¿Por qué me dejaste? No me hubieras dejado. Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Y algo que podemos nosotros mirar, hermanos, es, se está haciendo la voluntad de Dios, mas no se hace la nuestra. Podemos nosotros mirar qué tan fuerte puede ser el dolor. Pero algo que nos enseña también el Señor es que podamos nosotros confiar en Él. Que en este año donde nosotros vamos a iniciar y vamos a comenzar, que sea tomados de la mano de Él. Que seamos nosotros confiados plenamente de Él.
Ahorita cantábamos también sobre todo lo que Él va quitando, va derribando de nuestros corazones. Hagan una lista o hagamos una lista de qué fue lo que en este año se quitó de nuestra vida y que nos dio libertad. Yo podría decirles que en su momento hay testimonios vivos y que lo hemos sentido y hemos visto cómo Dios también se mueve, cómo Dios hace las cosas. Porque yo podría decirles que cuando he escuchado a los que vienen buscando ese cambio y que ahora los veo y que ahora digo, han pasado la prueba, digo, wow, Dios, ¿por qué has tratado con ellos? Porque ellos han decidido dejar su pecado. Porque ellos han dejado también o han decidido para que tú los cambies, tú los renueves, tú los cambies, los transformes. Hoy puedo entender también cómo también sobre mi vida he dejado cosas atrás en este año. Puedo mirar y puedo ver que alguien en su momento decía, es muy enojón, es muy efusivo. Y ahora puedo decir, Señor, te doy gracias porque he visto cómo me he controlado. He visto, Señor, cómo he puesto mi carácter en tus manos para ser diferente. He visto, Señor, cómo tú también estás tratando más y más en mi vida. Lo que yo les decía, hay momentos que no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo mal. Pero cuando nosotros le permitimos a Dios que Él haga su voluntad sobre nuestra vida, Él empieza a cambiar, empieza a mover el carácter, empieza a rascar lo que hay en nuestro corazón. Y es cierto, permite un momento la lucha en nuestra vida, pero para que nos demos cuenta cómo nosotros somos. ¿Alguien ha tratado contigo en esta semana? ¿Alguien trató contigo en este mes? ¿Alguien trató contigo hace 2 meses o todo el año con algo que te decía, cámbialo, quítalo, deja de ser? Y a veces uno dice, sí, ya, voy a intentarlo. Pero llega el siguiente mes o los siguientes 2 meses y vuelves a ser el mismo. Y lo que hemos reconocido, hermanos, es que nosotros no somos dioses primeramente para juzgarnos a nosotros mismos. Y no somos dioses para juzgar al otro. Pero lo que sí nos permite Dios que seamos sus hijos y nos demos cuenta de los grandes errores que también nosotros estamos cometiendo. A veces es también nuestra propia voluntad. Esa voluntad que la cual a veces creemos que es de Dios. Cuando dice uno, no, mi meta de este año, yo les decía y le platicaba ahora al hermano en la editorial, yo decía, bueno, a ver si le gusta, si causa algo de risa, pero yo también recuerdo que en un tiempo yo decía, mi meta para el próximo año es de todo lo que ya comí, voy a meterme al gimnasio y voy a bajar de peso. Pero recuerdo que al tercer día, venir de Morelos a la casa, podría yo decirles que me subo a la combi se jala y salgo volando, ¿no? Y la gente se ríe. Y yo me levanto bien digno y les digo, así me enseñaron a subir en Holanda. Pero era porque traía el dolor de piernas. Y a veces son consecuencias. Y a veces la parte importante donde ahora podemos nosotros meditar, que los médicos nos dicen, bueno, ok, camínele media hora. Pero también dice, tome su plato del buen comer. Puedes comer de todo, pero dice, con porciones. Recuerdo cuando yo iniciaba también al comer todo tipo de comidas, mi esposa me decía, mitad de pan de dulce, yo le decía, dámelo completo. Me decía, mitad. Y me decía, ten el bolillo. Pero yo agarraba y abría el bolillo y sin migajón. Y yo decía, ponle el migajón, por favor. Pero algo que podemos nosotros mirar, hermanos, que es tan cierto, a veces hacemos nuestra voluntad. Pero cuando dejamos que Dios empiece a hacer su voluntad en nosotros, empezamos a conocer su doctrina. Empezamos a mirar tan importante lo que Jesús hace.
A mí me sorprende, si podemos ver lo fácil, es que los fariseos se enojaban porque Jesús hacía y trabajaba en el día de reposo. Y Jesús tan sencillo les dice, pues, ¿quién es el dueño del día? Puede ser que en el mismo día de reposo Él trabaje. Y les decía, no, cuando cae tu buey en el hoyo, vas y le das de comer, estás trabajando. Estás haciendo algo. Y algo que podemos nosotros mirar, hermanos, a veces también tenemos tradiciones tan profundas en nuestra vida, como personas, como familia, que nos viene pasando esas tradiciones y que a veces nos cuesta moverlas. Pero es porque creemos que también es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Jesús lo único que hacía es, le decía al hombre, ¿qué quieres que te haga? Sáname. Señor, tus discípulos no pudieron sacar o dar libertad a mi hijo. Y lo único que decía el Señor, si tuvieres también un poco de fe. Y algo que nos dice entonces el Señor es, aprende a que tu voluntad se una a la mía, que puedas conocer. Yo les decía en cuestión del amor, muchos luchan, o muchos luchamos más bien, por ese gran amor, porque hay momentos que pedimos ser amados, pero a veces nosotros no lo damos. A veces pedimos nosotros que seamos tomados en cuenta, pero a veces no tomamos en cuenta a los demás. Y ahora se los digo conscientemente de la doctrina del Señor, como me lo enseña a mí. Yo a veces digo, Señor, todavía me cuesta entender esa parte del gran amor. Yo les decía, si yo doy amor, a veces lo quiero dar, pero si soy lastimado, si doy ese amor, ¿voy a esperar lo mismo que la otra persona? ¿O va la otra persona va a esperar lo mismo que yo? ¿O va a hacer lo mismo esa persona lo que yo haga? Y hay momentos donde uno dice no. Puedo decirles, hermanos, que cuando podemos ver que en las muchas o tantas iglesias donde se hacen comidas, todos estamos mirando si yo traigo o no traigo, si traes o no traes, si das o no das. Todos estamos mirando si cómo te vistes, si vienes bien, si no vienes bien, si cómo hablas, cómo te expresas. Y son de las otras iglesias, ¿eh? Creo que esta iglesia no es así. No se rían, no estoy diciendo la verdad. Pero algo importante, hermanos, es que nosotros miremos que la voluntad de Dios es, primeramente veamos que el amarnos mutuamente nos va a llevar verdaderamente a crecer. A veces podrán decir el pastor, pero pastor, pues es que el amor no se ve. Pero yo les podría decir, hermanos, escuché de Quique en este campamento que lo único que me decía es, pastor, ya pasé la prueba que yo traía porque alguien me dijo, vamos a orar juntos ahorita. Y yo, wow, eso tampoco en su momento lo sabía. Yo les puedo decir que ahorita es de un wow porque he ido conociendo, he ido aprendiendo. Pero hermanos, cuando empezamos nosotros a ver la voluntad de Dios, empezamos a sorprendernos. Empezamos a ver ese cambio en nuestras vidas. Empezamos a ver que el Señor está trabajando en nuestro ser. Puedo entender que no hay que mirar al hermano si es grosero. No hay que mirar a la hermana, si dijésemos así, es chismosa, es habladora. No hay que mirar a la hermana, al hermano, de cómo son. Hay que amarnos. Hay que amarnos. Yo les podría decir que ayer en domingo en la mañana les hablaba a los hermanos, con eso termino, con algo tan insignificante que dirían es solamente una caricatura, pero en la semana con Uciel veíamos a, ¿cómo se llama? El Kung Fu Panda. Y el gran maestro, Shiyu, algo así le dicen, va e invita personalmente al Kung Fu Panda o al Panda para que estén
sentado sobre la mesa de todos los grandes guerreros. Pero el maestro le dice, te encargo a que arregles la mesa. Y querían, desde que las copas estuvieran limpias, los platos, todo arreglado, porque iban a venir los grandes. Y él se preocupaba porque decía, no, es que en casa simplemente es, ahí va el plato, ahí va la cuchara y cómele, ¿no? Y él llega un momento a decir, bueno, ahí está la mesa, como quería. Se sientan, llegan los grandes y él decía, yo no quiero estar con ustedes, yo quiero estar con mi papá, quiero estar con el pueblo que convive, que comparte, que da, que cómo es que se ríen. Yo no quiero estar aquí. Y dice, él baja, llegan atrás de él, llegan todos los líderes, pero su maestro se molesta mucho, porque los convenció a ellos para que pudiesen bajar y convivir. Ellos llegan, conviven con la gente, pero el maestro dice por inquietud baja y desde la puerta empieza a mirar y lo ve el panda y le dice, pásele. Pero el maestro vio algo diferente en esa reunión, que todos se aceptaban, que todos se amaban, que no había, sin importar qué clase, en este caso yo lo podría entender así, qué clase de animal era. Pero algo que podemos nosotros mirar, hermanos, es que todos somos hijos de Dios. Debiésemos todos amarnos mutuamente, como dice Juan, si amamos a Dios y aborrece a su hermano, Dios no está en él. Y la pregunta es, ¿en verdad quieres que Dios no esté en ti? Si queremos que Dios esté en nosotros, hagamos su voluntad. Mostremos verdaderamente lo que Él nos quiere enseñar para ahora. Hay promesas para la iglesia, que esas promesas dicen vendrán cosas nuevas. Y hemos visto que hay cosas nuevas. Pero hermanos, puede venir cosas nuevas también para tu casa, para tu familia. Pero es el tiempo entonces para hablar uno con otro, para tener comunión uno con otro, para saber también qué es lo que hace falta. Los invito a estar en pie, buscando a Dios en humildad, ya que en ese tiempo